Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando con Darío la disciplina bíblica de leer la Biblia y escuchar la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Buenísimo, ¿verdad? Es excelente, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces hoy vamos a profundizar también en otra disciplina bíblica que está relacionada al mismo tema de la escritura, ¿verdad? Y cómo nosotros, en nuestra vida de creyentes, hay otras disciplinas que nos pueden ayudar y nos ayudan, y son bíblicas, por cierto, a trabajar como, a ayudar, a permitir que la Biblia esté en nosotros, ¿verdad? De manera que nos ayude en nuestro diario vivir. El día de hoy estamos en la página 10 y 15, 10 y 15. Se trata de la memorización de la Biblia, ¿verdad? La memorización de la Biblia es algo que yo creo que en la iglesia normalmente se trata de establecer como un principio práctico, ¿verdad? Desde los niños, desde el versículo más sencillo hasta los adultos, ¿verdad? Que tienen un desafío más fuerte normalmente. Y de hecho, si se fijan y han estado trabajando con el material, cada lección tiene un versículo para memorizar. Qué detallito ese, ¿va? Cada lección. ¿Cuál es el primer versículo para memorizar de las lecciones? Primera Timoteo 4, 7 y 8, que es la base de todo esto, ¿verdad? Y como yo le estaba diciendo a Denise, ¿verdad? Yo le he estado tratando de aprender. Mira, de verdad estaba bien feliz porque esta semana, la semana pasada, el versículo para memorizar era Josué 1:8, ¿verdad? Qué facilito, y yo, me salvé, ¿verdad? Entonces, pero el anterior era un poquito más difícil de recordar, ¿verdad? Yo iba a hacer la presentación y entonces le íbamos a aprender en clase y le daba 100 pesos al que me lo dijera al final. Pero dije, nada, mejor vamos a. Es que en el libro hay una mención de eso, pero bueno. Ok, la rutina del ejercicio, página 15. La rutina de ejercicio espiritual para hoy es la memorización. Por cierto, aquí tengo una chepia que va a ser crucial. Y voy a necesitar que estén con esas Biblias, mira, ¿ves? El que tenga Biblia a la mano, computadora, teléfono, todo, con todo, ¿verdad? Ok, razones por las cuales la gente no memoriza mucho, ¿verdad? Como creyentes, ¿cuáles son algunas de las razones? Qué pereza. Es que son muchos versículos, ¿va? Demasiado. ¿Cómo uno se va a acordar de tantos versículos? Imagínense tantos versículos que uno puede utilizar y que son útiles, pero son demasiados, ¿verdad? Y además la cita, no, hombre. Y la otra, bueno, la de verdad que yo he escuchado mucho esto, es que yo ya estoy viejo, a mí las cosas ya no se me quedan. Ya la memoria mía verá cómo me falla. Entonces, hay bastantes excusas que normalmente las personas ponen, ¿verdad? Aquí tenemos algunas. A mí no se me queda nada, yo no soy bueno para eso, a mí no se me dan los estudios, a mí me cuesta mucho. Yo soy más de práctica, ¿ves? Pero la memorización no, la edad no me ayuda y usted quiere darle ahí otro montón, ¿verdad? Hay una que yo he puesto muchas veces, que es más fácil buscarlo por internet, ¿verdad? Si yo me acuerdo que la Biblia dice algo, ¿verdad? Gente, yo busco así en Google, ¿verdad? Busco las palabras, ¿verdad? No sé, lámpara es a mis pies, pa, y busco, y me sale el versículo, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? El problema es cuando usted esté conversando con una persona, espérame, te voy a decir el versículo, pero déjame buscarlo en internet, ¿verdad? Entonces, ahí hay ciertas dificultades que nosotros podemos poner muchas excusas, pero la verdad es que ninguna de esas excusas es válida. ¿Alguna vez usted ha puesto una excusa para no memorizar? Y aquí todos hemos puesto excusa para no memorizar versículos. No tengo tiempo, no sé, cosas. Si usted tiene sus excusas favoritas aquí, póngala. La mía fue la de buscarlos por internet. Honestamente es algo que yo he hecho muchas veces, y lo cual no es correcto. Y ahora esta clase particularmente me confronta mucho con eso, porque la tecnología no es una excusa para no hacer lo que la Biblia me dice que yo debo hacer. La Biblia no me dice, anda con la Biblia a la mano nada más. La Biblia me dice que la palabra tiene que estar en mi corazón y en mi mente. Ok, Primera de Corintios 26, 29, Primera de Corintios 1, del 26 al 29 dicen de la siguiente manera, y hasta aquí en la lección. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo que es vil y despreciado del mundo, lo que no es,
para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. La escogencia de Dios fue bien particular, ¿verdad? Escogió lo más débil, lo más incapaz, lo más vil. Ahí nos contamos nosotros. Si nosotros realmente vemos la Biblia, ¿verdad? Y vemos el ejemplo de Jesús y nos vemos a nosotros, vemos cuán débil somos, cuánto nos falta, ¿verdad? Cuánto lejos estamos de lo que Dios realmente espera. Y sin embargo Dios nos escogió y con eso Dios, ¿verdad? Cumple su propósito y entre ellos le muestra al mundo, ¿verdad? Su poder. Ahora, el versículo menciona algo muy especial. Ahí dice, no hubo muchos sabios, ¿verdad? Conforme a lo que la carne o el mundo espera. Eso significa que estos creyentes que están acá, que son llamados y entre los cuales nosotros nos podemos contar, ¿verdad? Nosotros somos llamados también por el Señor, no necesariamente tenía que ser una gente brillante intelectualmente. Y a eso se refiere precisamente los sabios, ¿verdad? No eran los sabios, porque este era conocedor, tuvo la revelación, ¡paf! No. Y estas mismas personas, todos los llamados, ¿verdad? Dios ha escogido para cumplir su propósito, que es revelar su gloria al mundo y avergonzar al mundo. Ahora, aquí no hay, ¿verdad? Y ahí hay dos preguntas. ¿Estaría este grupo de personas, ¿verdad? No sabios, excluido de memorizar las escrituras? Porque si vemos todos los ejemplos de la Biblia, y vamos a ver varios ejemplos de la Biblia, el patrón de memorizar la escritura y de tener la escritura con nosotros aplica, empezando por Jesús, un ejemplo para todos los creyentes. Entonces, ¿hay algún tipo de creyente llamado que esté exento de decir, no, bueno, la memorización no es mi cosa, ¿verdad? O memorizar la escritura no es mi cosa? Definitivamente no. Ahora, y aquí yo pensaba en esto, ¿verdad? Y decía, tampoco es que, bueno, hay algunos creyentes que sí se les da, entonces ellos son los que el Señor los utiliza, ¿verdad? Para avergonzar al mundo, ¿verdad? El Señor, y hay otros que son como los del bulto, ¿verdad? Están ahí, pero ellos no tienen que seguir todas las cosas. No. De hecho, la siguiente pregunta es, si la memorización de las escrituras es para todos, entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Por qué nosotros no memorizamos la escritura? ¿Cuál es la respuesta obvia a esa pregunta? Nuestro corazón, ¿verdad?, no se ha dispuesto a memorizar la escritura. ¿Qué más? ¿Por qué razones no memorizamos la escritura? Porque hay mucha gente que dice que no, tengo mala memoria y soy bien bruto, ¿verdad? Y tenía una maestra en la universidad que ella nos dio a cada uno como 20 versículos. O sea, ella escogió pasajes y le dio a cada estudiante. Y todos estábamos como, no, qué locura, como 20 versículos, ¿verdad? En cada pasaje. Y nos dio para tarea, todas las noches nos van a decir voz alta 10 veces. Y en 2 meses van a regresar y se van a parar en nuestra clase y lo van a decir como si ustedes escribiesen palabras de la Biblia. Sin pensar, le va a salir natural. Y ese iba a ser el examen final también de toda la clase. Y a los 2 meses todo el mundo dio los versículos como si nada. O sea, naturalmente salió porque todas las noches 10 veces en lugar de todas las noches. Imagínate. Una metodología. Y ahí es parte de lo que dice la clase. Que parte de lo que dice el material. A veces el problema real ya, o sea, decir, bueno, mi corazón realmente, hasta mi corazón está dispuesto, yo quisiera poder estudiar más la Biblia, pero el problema a veces es que simplemente no sabemos cómo memorizar los versículos. Tenemos malos métodos o también es una cosa, y no le voy a decir que es fácil, tampoco. Requiere lo que decía David. ¿Cuántas veces había que hacer eso? Eran 10 veces y eran 20 versículos, o sea, se lleva tiempo. Se lleva tiempo, se lleva ¿cuántos días? ¿Verdad? Entonces, bueno, y también tiene que ver la meta, pero eso también lo vamos a poner ahí. Entonces, si la memorización de la escritura es para todos, el verdadero problema es nuestro corazón indispuesto, nuestra indisciplina, o que tal vez no hemos tomado el método correcto, o tal vez por flojera no hemos buscado el método correcto, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, necesitamos un buen método, necesitamos disciplina y necesitamos la motivación correcta, ya está aquí abajo, ¿verdad? Método, disciplina y motivación. Ningún tesoro humano, y aquí era donde el ejemplo, ¿verdad? El autor del libro pone, si yo le digo aquí a alguien que le voy a dar $1000 a la persona que se memorice un versículo al final de la clase. No le van a parar nada a la clase y se van a poner a estudiar el versículo porque van a querer sus $1000 al final. Ahí estamos hablando. Entonces, la motivación resulta ser bien importante. Y ahí está ¿cómo se dice eso? Una cita del libro
que dice, ningún tesoro humano se compara con los beneficios eternos. Esos $1000 no valen nada ante el beneficio eterno de memorizar la palabra de Dios para que ésta nos transforme a la imagen de Jesús. Porque ¿cuál es la motivación real de todo esto? ¿Qué dice de 1 Timoteo 4:7? Ajá. Ejercítate para la piedad. ¿Y qué era la piedad? Ser como Jesús. Y si esa es la motivación, ¿verdad? La primera clase tenía que ver, para los que no visitan, la primera clase tenía que ver con en qué se basa todo esto. Ejercítate para la piedad, dice ese versículo. Y la piedad es ser cada día más como Jesús. Y si esa es la verdadera motivación, en vez de decir, me tengo que aprender 52 versículos en el año, uno a la semana, ¿verdad? En vez de decir eso y cuando llegue al final me aprendí nada más 30, soy un fracaso y ya está, esos 30, 25, 10, 1, 52, y esa es la meta, la motivación está totalmente equivocada. ¿Sí? Si lo que necesitas es aprenderte un versículo en el año porque por cualquier razón eso es lo más que pudiste aprender y tu motivación es realmente la correcta, que es ser más como Jesús, va a valer más ese versículo que aprenderte 52 versículos con la motivación incorrecta. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos a ver un poquito más. Ahora, aquí dice, al final de la página 15 hay algunos espacios vacíos, ¿verdad? Quiero que escriban ahí en 30 segundos. Cada uno de esos es un beneficio de memorizar las escrituras, que usted crea. ¿Algún beneficio de memorizar la escritura? Escríbalos ahí, los que usted crea. Si los quiere llenar todos bien, si nada más 2, 3, los que usted le dé la cabeza ahí en el momentito. ¿Libro? No hay libro. Ah, bueno, vaya, pues llénelos ahí. ¿Qué beneficios tiene memorizar la escritura? ¿Tu libro? No tienes lápiz. Muy bien, excelente. Aquí está. No hay. Se acabaron los lápiz grafito. No, están todos sin punta. ¿Cómo? Mira, no, aquí hay uno que tiene un poquito de punta, mira. Le voy a dar otro que no tenga, pero que sea bueno. Pucha, que estos son de mentira, estos lápices. Voy a ver si le puede sacar ahí. Ay, la cipota. No, tenlo ahí, tranquilo. Vale. Ok, listo, beneficios, díganme uno. Ajá. Ok. Un versículo de la memoria para evangelizar a las personas. Ok. Nos ayuda a animar a otros. Animar a otros. Y a nosotros mismos. Llegar a ser como Jesús, muy bien. Prepararme para tiempos de angustia y tribulación. Ajá, tiempos de angustia y tribulación. Exhortar con sabiduría. ¿Cómo? Exhortar con sabiduría. Exhortar con sabiduría. Defender la verdad. Y de hecho yo pondría ahí soportar las tentaciones. Y de hecho también resistir, o sea, no solamente defender la verdad, sino protegernos de la mentira. ¿Sí? Protegernos de la mentira. Ok, muy bien. Bienvenida. ¿Usted tiene el libro? Ah, caramba. No. Bueno, muy bien. Vamos a estudiar algunas en las siguientes páginas que tenemos aquí, en velocidad flash, porque nos quedan 25 minutos. Déjame ver, yo no me acuerdo cuántos eran. 4, ok, 4. 4 beneficios, ¿verdad? Que vamos a ver rápidamente, bíblicos de memorizar las escrituras. Primer beneficio, página 16. Beneficio de memorizar la escritura es porque en nuestro interior, de nuestro corazón, fluye todo lo que somos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Dónde queda la palabra cuando la memorizamos? ¿Verdad? Y si de todo de nosotros surge todo lo que somos, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros llenemos, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra mente de la palabra, definitivamente va a ocurrir la transformación que la Biblia nos promete, que el Espíritu Santo va a poder estar trabajando todo el día, no solamente un ratito, no solamente cuando escucho la prédica, sino todo el día, ¿verdad?, con la palabra todas las veces dentro de nosotros. Vamos a ver, la primera parte es la advertencia. Marcos 7,
versículos del 20 al 23. Luego añadió, lo que sale, está aquí en el libro, ¿verdad? Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Ay, qué difícil. Lo de adentro ya viene, ya está corrompido. ¿Sí? Proverbios 4:23. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. He ahí la importancia de que no solamente, bueno, ¿qué hacemos con adentro? Sino que al nosotros blindar, ¿verdad? O permitir que el Señor trabaje en nuestro interior, en nuestro corazón, definitivamente vamos a ver todo un cambio alrededor de nosotros, porque de él mana la vida, ¿verdad? Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal cual es él. ¿Verdad? De cómo es nuestro corazón, nuestro pensamiento en nuestro corazón, tal cual así somos. Proverbio 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese sí ya suena más como ha dicho popular, ¿verdad? Ese sí se escucha más por ahí, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y el dibujito que está aquí nos ilustra, ¿verdad? Exactamente qué es lo que pasa. Aquí la raíz del arbolito, ¿verdad? Lo que está bajo la tierra, lo que está escondido en el interior, ¿verdad? De ahí sale todo para arriba. Lo que se ve es producto de lo que está abajo en el corazón, en el interior, ¿verdad? En la raíz. Y de ahí vienen los sentimientos, ¿verdad? A veces uno siente cosas tan bonitas, ¿verdad? A veces yo veo a Irene y la veo así, y ¿verdad? Y la vemos así, y uno dice, no puede ser tan bella. Y al mismo tiempo después pega una rabieta, y entonces uno le da gana de, ¿verdad? Emociones, sentimientos y cualquier otra cosa, ¿verdad? Que salen naturalmente de nosotros, salen del corazón, buenos y malos. Y a veces uno se sorprende de las cosas tan malas que salen de uno. Y uno dice, puchica, si alguien pudiera ver lo que me acaba de cruzar por la mente, nadie me querría ver más nunca, ni hablar más nunca. Y uno dice, ese es el corazón que tengo adentro. ¡Wow! ¿Cuánto necesito del Señor, verdad? Las acciones, las palabras, ¿verdad? Las emociones. De hecho, las personas ya mayores, cuando ven una acción mala en una persona, lo primero que dicen, ¿qué corazón más negro que vive? Es como si vienen rápidamente el corazón de la persona. Exacto. Cabal. Entonces, ahí está la advertencia bíblica, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestro interior, de ahí proviene todo lo que somos. Y ahí está la raíz, ¿verdad? El problema, ¿verdad? Todo lo que nosotros, todos los conflictos que tenemos en todos los niveles se originan en el corazón. Y es una de las cosas que, por ejemplo, en el tema de consejería bíblica, es un principio bíblico. Y también lo vimos en la parte del estudio de cómo de la disciplina de los niños, ¿verdad? Siempre el tema desde chiquito es dónde está el corazón de la persona, sea niño o sea adulto, ni siquiera tiene que ver con la edad. Esa es la naturaleza humana. La solución. Salmo 119:10, ¿quién lo lee? Exactamente. Mira, en mi corazón he guardado tus dichos. Y a veces, ¿verdad? Uno quizás, no sé si es la cuestión del mundo, de cómo el mundo ha influenciado lo que nosotros pensamos que es el corazón, ¿verdad? El corazón bello, así todo bonito, todo naturalmente hermoso. Y no es así. Lo que nosotros vemos en la palabra son personas creyentes que traen la palabra a su corazón para que lo que sea que esté ahí sea transformado, no me importa lo que es, sea transformado a lo que Dios realmente tiene pensado para nosotros, al ejemplo de Dios, al ejemplo de Jesús. Y por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? No es solamente, bueno, mi corazón estaba bien y lo he complementado con, no, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lo que dice el pasaje anterior es que todos los pecados vienen del corazón.
Entonces lo que está haciendo es haciendo todo lo posible, ¿verdad? Poniendo la palabra del Señor para que ese montón de pecados que naturalmente hubieran salido ya no sean la respuesta natural, sino que más bien sea lo que dice la palabra y la palabra prevenga, ¿verdad? Que nuestro corazón, desde el corazón pequemos hacia arriba, que al final se traduce en actitudes, pensamientos, emociones y otro montón de cosas. Colosenses 3:16, ¿quién lo lee? La palabra de Cristo Ujú. more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Ujú. La palabra de Cristo more en vosotros, more en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en sabiduría. Y también particularmente sobre eso de morar en abundancia, ¿verdad? Parte de lo que el libro también mencionaba, ¿verdad? Que a veces el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos en nuestra vida normal y viene una tentación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo busca advertirnos, ¿verdad? Y lo único que consigue en nuestra cabeza es Juan 3:16 y la Gran Comisión. Y entonces es como que ninguno de esos dos aplica, fíjense. Entonces, la verdad es que, y el autor menciona eso varias veces, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a traer la palabra del Señor en nuestra mente, ¿verdad? Para enfrentar las situaciones, como decía Dili, como decía la hermana, en diferentes circunstancias de la vida que pueden ser difíciles, en tentaciones, en dolor, en angustia, en alegría, en muchas situaciones, es la palabra del Señor la que va a venir a nuestro... Pero Juan 3:16 aplica para evangelizar, está bueno, ¿verdad? Y ya. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una tentación? ¿Verdad? ¿A qué versículo nosotros vamos? Yo sé que déjame buscar Google para ver versículos contra la tentación. De que allá usted ya pecó. Sí. Entonces, o también, ¿verdad? O sea, la Biblia, ¿verdad? La palabra menciona, ¿verdad? Que la palabra es la espada, ¿verdad? Entonces, si nosotros traducimos eso ahorita, sería como tener la ametralladora más potente, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Así usted, mire, esta es la ametralladora más fuerte. Ahora, dispare, no tengo bala. Me quedé sin bala. No hay bala. Los versículos van a ser las balas que usted va a tener ahí para darle a todo lo que se le venga por en medio. Usted ahí métale versículos para todas las circunstancias. Sí, chavo, una cosa que hay que cuidar también es, porque podemos saber muchos versículos, Ujú. y aún así se heredan de muchas cosas. Claro. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, Bueno, no nos salva correcto. Tener un montón de conocimiento y aplica para todas las cosas, para cada una de las disciplinas espirituales, porque nuevamente, volviendo al motivo, ¿verdad? Acuérdense que lo que veíamos en la página anterior, método, disciplina y motivación. Y cuando la motivación es solamente tener un montón de versículos, y a mí me da pesar ver a veces muchos pastores que quizás no tienen una formación de cómo formar un mensaje, ¿verdad? Y están así como improvisando ahí en el púlpito. Entonces de repente están mencionando ahí, porque el corazón de Jesús, no sé qué cosa, y entonces se les viene a la cabeza algún versículo que menciona la palabra corazón y lo tiran, ¿verdad? Sin sentido, sin conexión del versículo, solamente porque la cabeza se le vino, ¿verdad? O están hablando de no sé qué cosa y tiran un versículo y no tiene nada que ver. Entonces, si la cuestión está en poder decir versículos así a lo que sea, esa no es la motivación correcta. La razón por la cual memorizamos los versículos sobre todas las cosas es porque nosotros podemos vivirlos y ponerlos en práctica, ¿verdad? Ok, me voy a saltar unos cuantos versículos aquí porque nos faltan todavía 3 y nos quedan 15 minutos. Pero les animo a que terminen de... Bueno, vamos a ver nada más primero Timoteo 3, que es el versículo que está aquí al lado del arbolito. Primero de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la escritura, ¿verdad?, es inspirada de Dios, por Dios, y nos sirve para todas esas cosas las cuales nosotros queremos, bueno, yo creo, ¿verdad?, que como creyentes nuestro deseo es ser redarguidos, ¿verdad?,
aprender más de Dios, ser corregidos, ¿verdad? Poder vivir en la justicia de Dios, poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido vivir y poder, tal cual como dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros de verdad queremos vivir al estándar de lo que la palabra nos dice, y vivir glorificando a Dios y vivir sirviéndole constantemente, la escritura, ¿verdad? La escritura inspirada por Dios es el instrumento, ¿verdad?, que Dios utiliza para transformar nuestra vida conforme a eso. Y lo veíamos también en parte de la primera clase, ¿verdad? Es el plan de Dios que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Y recuerden, la motivación es llegar a ser como Jesús. Era el plan de Dios, ¿verdad? Es parte de lo que Dios está haciendo y va a ser la meta final a donde vamos a llegar. Así que bueno, ahí les recomiendo que también terminen de leer esta parte que dice aquí al final, que el Salmo 1 y Hebreos 4:12, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a la página 17 para ver cuál es el segundo beneficio. Ok, porque el otro beneficio, ¿verdad?, que podemos tener es que es escudo o defensa contra los ataques del enemigo, ¿verdad? Y también lo mencionábamos, algunas personas lo mencionaron aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son los enemigos de los creyentes? Ahí el versículo que está ahí, el primero que dice Primera de Pedro 5, no es 5:1, es 5:8. Primera de Pedro 5:8. Alguien más que busque Santiago 4:4 y alguien más que busque Gálatas 5:16. Mira Pedro 5:8. Ajá. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, anda alrededor, buscando controlar. No, ¿vuestro adversario quién? El diablo, ahí está. Primer enemigo declarado, el diablo. Segundo enemigo, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Así que si nos pasamos al lado del mundo, en ese momento también nos hacemos enemigos de Dios, porque al fin y al cabo el mundo y Dios están en lugares, en puntos, polos totalmente opuestos. Tercer enemigo, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está. ¿Quién es el último enemigo ahí? El que jala, ¿verdad? Hacia el pecado todo el tiempo, la carne. Sí. ¿Cuál es el antídoto entonces para evitar caer en la trampa de nuestros enemigos? Y aquí vamos a hacer una sola lectura, Salmos 119, versículos 9 al 11. Yo debía haber tenido este aquí a la mano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus juicios para no pecar contra ti. Correcto. Entonces aquí vemos versículo 9. ¿Cuál es el antídoto para evitar caer en la trampa de nuestros enemigos? Ahí está. ¿Y el versículo 11? Ahí está, muy bien. Póngalo ahí, llénelo en la hojita. Vamos a leer, voy a leerles Mateo 4, versículos del 1 al 11, porque vamos a ver entonces el otro ejemplo máximo, ¿verdad? Hay varios ejemplos que podemos ver en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de personas que al disponerse a no solamente leer la Biblia, sino memorizar la Biblia y aplicar la Biblia, tuvieron un impacto transformador, ¿verdad? No solamente en su entorno, pero también ellos mismos lo evidenciaron. Y obviamente Jesús, en el momento en el que fue tentado, ¿verdad?, por el diablo, podemos ver un ejemplo muy claro de cómo la palabra, ¿verdad?, en nuestros corazones tiene un valor incalculable. Voy a leer Mateo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, ¿verdad? Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Versículo número 3, el primer ataque.
¿Qué estaba el enemigo tratando de atacar ahí? Jesús venía de ayunar, ¿verdad? 40 días y tuvo hambre. Y entonces viene el diablo y le dice, dile a estas piedras que conviertan en pan, pues vaya, es el milagro, pues vaya, es el milagro, ¿verdad? Entonces le está atacando en su necesidad física, ¿verdad? Y está diciendo, bueno, si eres Dios, entonces usa tu poder para satisfacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Sí, rapidito, ¿verdad? ¿Por qué no usas tu poder para lo que sea? Que llueve ahorita, ¿quieres agua? Bueno, hay que caiga aquí en un vaso aquí directamente, ¿por qué no? ¿Verdad? Y lo que Jesús viene y le responde, ¿verdad? Le responde en el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le responde con un versículo precisamente porque sabe cuál es el trasfondo de la tentación ahí, ¿verdad? Y me puse a buscar en cada uno de las respuestas de Jesús. Jesús todos los pasajes los responde con todas las tentaciones, las responde con la Biblia. La responde con un pasaje de la Escritura. Todas estas respuestas me puse a buscar exactamente cuáles eran y todas vienen de Deuteronomio, de la ley. Y son todos mandamientos explícitos del Señor, ¿verdad? Donde literalmente ataca cada una de esas cosas donde está siendo tentado. La respuesta de Jesús en este versículo, por si no sabían, y yo tampoco sabía, está en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Y es esa cita que Jesús lanza ahí, ¿verdad? Entonces Jesús es capaz de citar la Biblia no solamente porque era Jesús, sino porque Jesús, si ustedes se acuerdan, ¿dónde estaba Jesús cuando era chiquito? Allá donde lo fueron a buscar los papás, ¿verdad? A mí me tenían que ir a sacar del monte allá jugando con los niños y subir a un árbol, y a Jesús lo tenían que ir a sacar del templo, hablando con los de la ley, ¿verdad? Y todo ese montón de cosas. No era que Jesús se había aprendido durante esa semana el versículo. Esta era la palabra de Dios que estaba en la mente y en el corazón de Jesús porque esa era su práctica, pasar tiempo en la palabra. Segundo ataque, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El ataque, ¿verdad? Le dice Jesús, bueno, vaya, pues entonces dile a Dios, ¿verdad? Si tú eres el hijo de Dios, vaya, tírese porque la Biblia dice. Entonces tú le vas, Señor, cumple tu promesa. Vaya, a que no la cumples, ¿verdad? Le dice el Padre. Respuesta en el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa cita corresponde a Deuteronomio 6:16. Y lo que el diablo le estaba tentando ahí era, bueno, obviamente tentar a Dios, ¿verdad? Decirle, bueno, Dios, si tú eres Dios, entonces muestra tu poder porque yo, siendo tu hijo, me voy a tirar de aquí para abajo. ¿Verdad? Y también había una cosa bien particular que mencionaba uno de los materiales que yo conseguí al respecto de esta tentación en particular, que era que Jesús, ¿verdad? El propósito de Jesús era morir en la cruz, ¿verdad? Y eventualmente en el futuro establecer su reino sobre todo y juzgar a las naciones y todo aquello. Y parte de lo que esta tentación podría haber significado para Jesús, ¿verdad? Era, vamos a lograr lo que tú quieres lograr sin necesidad de pasar por la cruz. Yo Satanás, ¿verdad? Soy dueño de todos los reinos, te los voy a entregar ahorita. No tienes que pasar por la cruz. No tienes que pasar por la cruz. No hay necesidad de morir, sangre, espinas, golpes, desfigurados, ¿no? Vamos, tranquilo. Toma todos los reinos y ya. Esa era la tentación, también podría haber sido la tentación para Jesús. Pero Jesús entendía cuál era su propósito y cómo en su parte de su propósito no era andar demostrándole a más nadie, tirándose ahí en pleno público, ¿verdad? Para que vengan los ángeles y lo rescaten, ni andar forzando el milagro de Dios cuando no era la voluntad de Dios hacerlo, porque al fin de cuentas, la obediencia de Dios perfecta, la obediencia de Jesús, se trató de obedecer a Dios en toda su voluntad. Conforme a Dios el Padre había dispuesto todas las cosas en su palabra según todas las profecías. Y era necesario que pasara por todas las profecías, era necesario que Él muriera, era necesario que Él pasara por las espinas. Todo el sufrimiento era necesario. Y Jesús, su obediencia hasta la cruz, fue precisamente lo que le exaltó a lo sumo. Tercer ataque, versículos del 8 al 9. Dice,
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo creo que estoy mezclando las dos tentaciones anteriores. Sí, mezclé la explicación de la otra con esta. Otra vez le llevó y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Que por cierto es Deuteronomio 6:13. Pasaje que usted puede buscar en la Biblia directamente y decir, ah, aquí está, esto fue exactamente lo que Jesús tuvo en su mente para responder. ¿Qué cosas aprendemos de los ataques de Satanás? ¿Qué vemos de las tentaciones de Satanás contra Jesús? Siempre es como siempre nos ataca como torciendo la escritura. De hecho, Jesús fue capaz de ver cómo Satanás cita la escritura La torce. y la tuerce, y vemos eso, Siempre. ujú. ¿Cómo dice? Exacto, nuestra debilidad, ¿verdad? El Señor conoce cuál es la necesidad del momento, cuáles son las circunstancias, dónde es que nosotros en ese momento podemos ser débiles y somos más fáciles a sucumbir, cómo nos da un camino que parece ser más corto, más fácil, ¿verdad? Eso, el enemigo conoce nuestra debilidad. ¿Conoce nuestra debilidad? Ok, ¿qué aprendemos sobre la defensa de Jesús? Usa la palabra para defenderse, ¿verdad? ¿Qué más aprendemos sobre la defensa de Jesús? Ahí yo creo que falta una palabra en esa. Usa la palabra. Úsala oportunamente la palabra para defenderse. Nuevamente, no podemos utilizar Juan 3:16 para todas las ocasiones, ¿verdad? Sino que el Señor sabía, ¿verdad? En cada uno de estos casos, ¿verdad? ¿Qué era lo necesario? ¿Cuál era la voluntad de Dios expresada a través de las Escrituras para responder al ataque del enemigo? Entonces, ¿qué aprendemos sobre la importancia de memorizar las Escrituras bien? Ya es la hora. Ok. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se sabía los versículos? No saben, no me entiendo. No hubiera pecado. Pero Tendríamos la palabra en el momento que se necesita. exactamente, la palabra estaría ahí, disponible, como si estuviera usted la Biblia abierta ahí, como si usted tuviera Google ahí al frente de la computadora todo el día. Aún más rápido, ¿verdad? Aún más rápido. Así es. Ajá. El otro día, un compañero católico estaba hablando de algunos de sus dogmas. Y justo el versículo que yo quería mencionar en nuestra plática, que no era una discusión, pero sí, justo un versículo que yo quería mencionar en la escritura, no recordé la cita. Sin embargo, dije el versículo. Y luego estaba pensando, yo meditando, que realmente no tiene el mismo efecto que yo lo diga, como que yo cite la palabra, ¿no? Porque si yo lo digo puede incluso crear algún mal ambiente, una discusión correcta, no como la autoridad de la palabra, tiene, Sí. yo cito la palabra textualmente. Así es. Bueno, de hecho van a ver que las personas de todos los ámbitos, políticos, ¿cuántos políticos no citan las escrituras fuera de contexto? Mal citado, ¿verdad? A veces es mejor que uno. A veces, puchi, que ese versículo yo lo había escuchado, pero no sabía dónde estaba. A veces hasta los políticos se lo saben. Pero imagínense ustedes más el impacto, ¿verdad? De poder tener una conversación donde un versículo de manera oportuna, ¿verdad? Expuesto por el Espíritu Santo en nuestra mente en ese momento para poder responder. Rápidamente, las últimas dos cosas. Ajá. Yo una vez me sorprendí de un predicador X. Escuché un sermón completo en el cual en ningún momento se refirió a un versículo bíblico. Yo quedé realmente sorprendida porque en otro momento yo lo escuchaba y qué excelente predicación. Atrapa a cualquiera, anima, alienta. Porque lo que dice no son cosas distorsionadas. Pero cuando yo empecé a analizarlo, ni un solo versículo
Sí. que fue difícil, ¿verdad? Y a veces, bueno, paréntesis, a veces cae la gente en la tentación de pensar, es que la Biblia tiene un lenguaje como bien complicado, a veces es como bien... Entonces lo que vamos a hacer es como predicador, le voy a explicar a la gente lo que significa, ¿verdad? Así le voy a decir a la gente el mensaje y para que no tengan que leer la Biblia, ¿verdad? Testimonios y anécdotas. Ujú. Eso es lo que Cabal. Y esa no es el patrón bíblico. De hecho, el patrón bíblico es que la Biblia nos transforma. Y de hecho ese es uno de los beneficios. Porque Dios nos transforma a través de su palabra, ¿verdad? Vamos a pasar directamente al versículo quizás más importante. Bueno, yo veo que es como el más claro de todo esto, que es Hebreos 4:12, en la página 17. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablando del corazón, ¿verdad? Recuérdense cómo era el corazón. Bueno, la palabra es lo que lo cierne, ¿verdad? Y le dice, aquí está, mira, aquí está lo feo, ¿verdad? Aquí claramente está todo lo que hay que votar, ¿verdad? Todo lo que hay que cambiar, aquí está todo lo que necesita ser reemplazado a través de la palabra. Sin la palabra estamos ciegos. Sin la palabra no podemos ver qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Vamos a leer el último párrafo que dice antes del número 4 en la página 18. Cuando la palabra de Dios es retenida en el corazón, produce cambios internos duraderos y confiables. Todo cambio de comportamiento externo no será duradero si no proviene del corazón. Y a veces también eso es lo que pasa, ¿verdad? Que es más fácil identificar una cosa de afuera y decir, voy a dejar de hacer tal cosa para que la persona tal no se moleste conmigo, ¿me entiendes? O sea, ya, y me evita un problema o lo que sea. Pero cuando el cambio ocurre en el corazón, ¿cuál es la razón por la que yo hago las cosas que hago? ¿Cuál es la razón por la que digo las cosas que digo? Ese cambio que produce la palabra, y la forma en la que lo cambia en el corazón es a través de poner la palabra en el corazón. Entonces definitivamente el cambio será verdadero, el cambio será duradero, ¿verdad? Número 4. Y era lo que mencionábamos todos aquí en algún momento, ¿verdad? Porque nos equipara para ayudar a otros en consejería bíblica. Y que tal vez ninguno de nosotros aquí, o tal vez muy pocos hayan llevado todo el curso de consejería bíblica, ¿verdad? Pero nuevamente, el principio es que todas las cosas provienen del corazón. Y precisamente, la pregunta, bueno, mejor dicho, vamos a verlo de otra manera. ¿Usted le ha dado un consejo recientemente o en su vida a alguien? En algún momento, ¿verdad? O sea, a un hermano, a mi papá, a mi mamá, a quien sea. La pregunta es si nuestro consejo ha sido bíblico. ¿Sí? Porque a veces nos hemos más tentado a decir, se me viene más rápido a mi mente mis propias experiencias y mis propias ideas que la palabra. Porque hay un versículo que tal vez trate sobre lo mismo, pero entonces no, yo le voy a dar como que cuál es el análisis mío de la situación y darle el consejo. Pero la palabra es lo último que se nos cruza por la mente y debería ser todo lo contrario. Toda la consejería debería ser fundamentada en la Biblia, porque la Biblia es la que muestra qué es lo que está mal en el corazón. ¿Sí? Yo humanamente puedo ver todo desde afuera y ver un montón de cosas, pero cuando las personas ven en la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia les muestra cuál es el problema real desde el corazón, desde ahí, entonces hay una razón, un punto real de cambio. Memorizar la palabra de Dios nos ayuda a comunicarla con exactitud y precisión en las conversaciones cotidianas de la vida. Y aquí tenemos varias cosas que no nos va a dar tiempo de llenar, ¿verdad? Pero, ¿qué texto memorizado le darías? Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar esto de tarea personal para cada uno. Y les animo a que pasen tiempo llenando estos 5 puntos. ¿Qué versículo o memorizado, ¿verdad?, le daríamos a una persona que tiene estas situaciones? Una mamá que llora la muerte de su hijo. Ese me costó bastante. Wow. Alguien que ha perdido su trabajo. Ese se me ocurrió uno. Alguien que está enfermo. También se me ocurrió uno. Un hermano en Cristo que se disgustó con otro hermano. Una amiga que de niña fue abandonada por sus padres. Y yo creo que aquí cada uno se nos ocurre, no, yo sé que hay un pasaje de la Biblia que habla de, yo sé que hay un pasaje de la Biblia, pero no lo tenemos memorizado, ¿verdad? Me costaría tal vez buscar alguno de estos y buscar la cita exactamente, ¿verdad?
algunos otros pasajes aquí que nos hablan de cómo la palabra, ¿verdad? Debería ser lo que nosotros estemos comunicando normalmente, ¿verdad? Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea para la buena edificación. Y el hecho de que nuestra mente y nuestro corazón esté inundado de la palabra, no solamente porque la leemos, la estudiamos, sino porque es lo que está en nuestra mente, lo estudiamos para memorizarlo, ¿verdad? Para aplicarlo, cambia nuestra forma de conversar con las personas. Y bueno, aquí está precisamente el pasaje que mencionaba el hermano, 1 de Pedro 3:15, siempre estén preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esta va a ser otra de las circunstancias que más nos ocurre en la vida. Cuando viene la gente y nos confronta, ¿verdad? ¿Y porque tú eres cristiano? Eso es mentira, que la iglesia no sirve, que Dios aquí, que Dios no existe, que no sé qué cosa. Y tenemos la oportunidad de verdad presentar esa defensa del evangelio, ¿verdad? Y a veces no tenemos los medios, la palabra ahí como para poder hacerlo. Finalizamos. Dios nos ha prometido ayudar en nuestra memoria. Miren lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Les hará recordar, ¿verdad? Todo lo que les he dicho. Tenemos la garantía de que el Señor nos va a ayudar a memorizar los versículos, ¿verdad? Su palabra. Aquí al final en el cuadrito verde, cuando estén en sus casas, si ustedes utilizan el teléfono, van a poder ver la grabación de la parte del libro que trata toda esta sección, para poder profundizar un poquito más.